Vamos a terminar de ver algunos aspectos de lo que estábamos viendo ayer de correlación lineal. Nos quedamos justamente, creo que acá en la gráfica esta locochona. Sí vimos las... Ah, nos quedamos aquí, justo, ¿no? Bueno, vamos a recordar estas cuestiones que es importante tomar en tiempo, ¿no? No, nos decía, si R es igual a 0, ¿eso quiere decir que las variables son independientes? Bueno, en la práctica casi siempre sí, pero no siempre. Es decir, puede haber series que no están correlacionadas, pero que sí tienen algún grado de dependencia, ¿no? Pero al revés, no. Todas las que tengan, siempre que hay correlación, va a haber algún tipo de interacción entre esas dos variables. Pero a veces, incluso aunque nos dé la correlación igual a 0, puede ser que sí estén determinadas, que una determina a la otra, aunque no estén correlacionadas, ¿no? Por eso nos dice aquí, casi siempre sí, pero no en todos los casos. Sin embargo, lo contrario sí es cierto, ¿no? Cuando hay independencia, implica que no hay correlación, ¿no? Si definitivamente no son dependientes esas variables, entonces no va a haber de alguna forma correlación. Lo mismo, no nos puede salir más de 1 nuestra correlación lineal, porque acuérdense que la escala en la que mide es de -1 a +1, y entonces, pues de ninguna forma nos puede dar 2 o 3, y no quiere decir que por ahí nos equivocamos a hacer el cálculo. Y a partir de qué valores se considera que hay buena relación lineal. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, pero en realidad más bien depende de las variables. Ahorita que terminemos estas características del índice de correlación de Pearson, vamos a ver que sí hay quien toma algunos valores como para poder evaluar qué tan relacionados o qué tan correlacionados están los datos. Bueno, aquí nada más recordemos que este coeficiente de correlación de Pearson, pues se deriva también de la covarianza, ¿no? Si ven acá, esta desviación estándar de la multiplicación de X y Y, pues justamente es esto, ¿no? Nuestra X menos nuestra X barra por la Y menos Y barra, que es la parte de arriba de nuestro indicador de covarianza. Y bueno, la covarianza va solamente con N. Y nosotros en el coeficiente de correlación de Pearson, vamos a usar en la parte de abajo la desviación estándar de X, es decir, y la desviación estándar de Y, es decir, ¿no? También todas son sumatorias. Bien, la primera propiedad que tiene el índice de correlación de Pearson es esto que ya decíamos, ¿no? De ninguna forma puede valer, voy a poner más grande, puede valer ni menos de 1 ni más de 1. Porque justamente la escala del índice va de -1 a 1. Cuando su valor es de -1, va a indicar una relación lineal negativa perfecta, es decir, va a tener la ordenación de los datos una tendencia inclinada hacia la derecha, y cuando hay un índice de correlación de Pearson de +1, es una indicación de una relación lineal positiva perfecta, es decir, va a tener una tendencia a la agrupación de los datos de crecimiento hacia la derecha, ¿no? Un índice de correlación de Pearson de 0 va a indicar simplemente que no hay relación lineal, no hay ausencia. Un valor cercano a 0 no implica que no hay relación no lineal. Lo que va a implicar es que esa relación no es lineal, puede tener otro tipo de relación, ¿no? Ya habíamos dicho exponencial logarítmica, y entonces el índice de Pearson pues no nos va a medir cuál es la correlación que hay entre esos valores.
Su segunda propiedad nos dice que cuando tenemos el índice en valor absoluto, no se va a modificar al transformar linealmente las variables. Nosotros no vamos a hacer transformaciones lineales, pero en algunas ocasiones se hace justamente para poder aplicar pruebas que son para series que a lo mejor tienen una tendencia a tener un comportamiento logarítmico, se suelen convertir a lineales para poder evaluar si tienen un comportamiento normal, si hay un exceso de dispersión. No es muy común, pero se puede hacer estadísticamente. En el caso, por ejemplo, de la correlación de Pearson, cuando se mide la relación que hay entre temperatura y la depresión que hay entre las personas, nos puede dar que es la misma que si medimos la temperatura en grados Fahrenheit y también el nivel de depresión, ¿no? Es decir, nos puede dar exactamente lo mismo, pero en realidad pueden tener un comportamiento diferente las series. Una puede ser lineal y la otra puede ser logarítmica o exponencial. El índice de correlación de Pearson, además, va a ser el mismo cuando hay puntuaciones directas entre X y Y. Se refiere a puntuaciones directas, no estas relaciones de los puntos, entre puntuaciones diferenciales o entre puntuaciones típicas, ¿no? Es decir, una vez que ya calculamos la desviación estándar. Hay una cuestión, aunque nos diga acá que normalmente va de -1 a +1, es raro encontrar correlaciones así exactas, ¿no? Normalmente tiene que ser por lo menos, no sé, de 0.999, es decir, no tiene que llegar exactamente al 1, porque si no también podríamos estar hablando de que no son datos reales, ¿no? Siempre va a haber algún tipo de variación, es una de las bases de la estadística. Y si nosotros en alguna serie encontramos eso, pues es muy común que a lo mejor los datos se inventaron, ¿no? Y entonces, pues el razonamiento normalmente cuando inventamos datos es uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Se incrementa uno acá, se incrementa otro acá. Se incrementa 5 acá, se incrementa 5 acá. Entonces, cuando se meten datos que no son reales, muchas veces tiene ese comportamiento y entonces nos va a dar el valor exactamente a 1, ya sea positivo, ya sea negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos esos resultados en nuestros datos, ¿no? Ok, ¿cómo vamos a interpretar esta información de la correlación? Pues decíamos, ¿no? Depende mucho de las variables que estamos analizando. Esa es otra cuestión que hay en la estadística, ¿no? No se puede prescindir de la interpretación humana o del conocimiento humano, ¿no? Es decir, aunque pues cada vez salen software que son mucho más precisos para hacer los cálculos o que hacen cálculos que son muy complejos y en los que normalmente las personas podríamos tener un error al calcularlo, sí nos ayuda en eso, pero no suplanta, ¿no? la presencia del investigador, porque justamente hay datos que pueden ser, por ejemplo, acá tener un sesgo o que pueden ser aparentar que tienen algún tipo de correlación o algún tipo de comportamiento, pero eso va a depender completamente de cómo lo interprete el analista, ¿no? Podríamos llegar a datos o a conclusiones erróneas si solamente tomamos los resultados de los datos tal cual, ¿no? Entonces, por eso es que el primer paso cuando analizamos la correlación lineal, pues es hacer los diagramas de dispersión, ¿no? Uno es el que tiene que ver cómo se comportan los datos y entonces elegir si efectivamente aplicamos un coeficiente de correlación, porque si tenemos datos con este tipo de comportamientos, en la suma, ¿no? Una vez que ya hacemos el cálculo de la desviación estándar, nos podría dar el mismo resultado que otra serie que no tiene este comportamiento así tan sesgado, ¿no?
En este caso, bueno, pues en realidad, si nada más tomamos estos datos, nos está diciendo que en realidad pues no hay ninguna relación entre inteligencia y rendimiento. Pero al momento en que metemos este dato que es sesgado, pues entonces nos va a dar que sí, ¿no? Que sí hay una correlación por este dato que está tan perdido, ¿no? Entonces, inclusive ya más adelante en estadística hay algo que se les llama variables dummy o hay ciertos permisos para eliminar datos atípicos, justamente para evitar que nos den, por ejemplo, resultados o conclusiones erróneas. Entonces, ahí es donde siempre pues el analista tiene que entrar, tiene que revisar su serie, ver cuáles son las variables que estamos analizando, analizar primero así visualmente su comportamiento, organizarlas de menor a mayor. Primero es eso, ¿no? Es decir, el analista analiza visualmente su serie, después grafica, hace sus gráficas, ya sea su gráfica de histograma, ya sea su gráfica de correlación, ya sea su gráfica inclusive con los datos ordenados de menor a mayor y también identificar cómo se mueve. Entonces, ahí esa parte es insustituible, ¿no? Y una vez que ya revisamos que no tenemos este tipo de datos atípicos, entonces sí ya empezamos a aplicar los datos, bueno, los coeficientes estadísticos, ¿no? Para analizar perfectamente nuestra serie. Hay una segunda interpretación, ¿no? Que nos dice que la correlación no va a implicar causación. Puede ser que dos variables tengan como resultado correlación, y de hecho correlación alta, pero no necesariamente una va a determinar a otra, ¿no? Vamos a ver que hay otro coeficiente que sí nos va a hablar de qué tanto se determina una a otra, pero como tal la correlación no nos va a decir eso, ¿no? Que Y está determinando a X o X a Y. Y bueno, esta es una de las razones justamente por las que las tabacaleras, cuando se habla de estudios científicos entre la relación entre cáncer de pulmón, por ejemplo, y los fumadores, pues siempre desestiman, ¿no? Dicen, no hay datos concluyentes porque aunque haya una alta correlación entre eso, no se puede llegar a identificar que efectivamente el cáncer de pulmón solamente está determinado por el hecho de fumar, ¿no? Y sobre todo aquí es porque, pues para hacer este tipo de análisis, ¿no? Del cáncer, hay muchos factores que intervienen, ¿no? Puede ser la predisposición genética, puede ser que está cerca de otro tipo de sustancias que también podrían ser detonadores y además son estudios longitudinales a muchos años, ¿no? Es decir, tendrían que analizar una muestra de varias personas y a lo largo de toda su vida, ¿no? Desde que nacen hasta que mueren y además que esas personas pues sean fumadores y además meter otro grupo de control de no fumadores para identificar entonces si efectivamente el cáncer de pulmón está determinado por el hecho de fumar, ¿no? Hay una correlación, pero no necesariamente está determinado por las personas que fuman. Digo, y de repente sí puede ser usado tanto a favor como en contra, ¿no? Este tipo de interpretaciones de la correlación. Sin embargo, bueno, particularmente en este caso, pues, ¿qué institución va a pagar estudios, ¿no? Tan largos y que además, obviamente, pues va a ser muy caro porque se va a llevar, no sé, alrededor de más de 70 años, de 80 años, ¿no? Que la esperanza de vida en general es alrededor del 75, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ¿quién haría un estudio de ese tamaño que pudiera financiarlo independientemente de los cambios de gobierno, que se mantuviera el financiamiento para poder llegar a esta conclusión de si efectivamente el hecho de fumar determina que las personas tengan cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, eso también es importante y es importante conocerlo, porque también algunas veces, y particularmente en lo que se llama falsa ciencia, muchas veces se usan estos indicadores para
señalar que no hay relaciones, ¿no? O que sí hay relación entre dos variables. Entonces, pues uno siempre tiene que entrar a revisar exactamente cuáles son las variables y cómo se comportan. Nuestra tercera interpretación, bueno, nos va a decir que también este índice de correlación podría tener influencia de otras variables terceras que no estamos considerando dentro de nuestro modelo o dentro de las dos variables que estamos analizando de forma conjunta. Y nos dice, bueno, este es un caso, ¿no? Vamos a un colegio, medimos la estatura, se hace una prueba de habilidad verbal y numérica para los niños de esa escuela y nos va a salir que los niños que son más altos pues van a tener más habilidad verbal, ¿no? Y lo mismo en el caso de habilidad numérica, ¿no? Nos va a salir que los niños con más años, en este caso es la relación con los años, los niños que tienen mayor número de años y también una estatura más alta, pues van a tener mayores habilidades numéricas. Sin embargo, estos resultados pues son así, porque si en un colegio, ¿no? Sobre todo que va de los 6 a los 14 años, se están comparando los resultados, pues obviamente los niños que tienen más edad, pues van a ser también los niños más altos, y esos niños que tienen más edad, pues ya llevan más estudios que los más pequeñitos, ¿no? Es decir, si no se adapta según, por ejemplo, el nivel escolar y la edad esa prueba, y aplicamos exactamente la misma a todos, pues entonces podríamos encontrar esta correlación, ¿no? No, pues sí, mientras más altos sean los niños, son más hábiles verbalmente y numéricamente, ¿no? Entonces, si se identifica, ¿no? Que además hay otra tercera variable, ya no, entonces, ya no vamos a llegar a estas conclusiones, ¿no? Que los niños más altos son más listos, tienen mayores habilidades, tanto verbales como numéricas. Y justamente esa tercera variable, en este caso que es la edad, pues es la que realmente explica esa correlación que puede haber entre la habilidad numérica o verbal y la estatura de los niños. Entonces, pues justamente, ¿no? Es como investigadores, como analistas de estadística, pues uno tiene que revisar sus series y también identificar si efectivamente puede haber, aunque nos salga un coeficiente de correlación alto, si están determinadas unas a otras o simplemente es casualidad o casualidad incluso en segundo o tercer término, ¿no? Entonces ahí es donde no se puede sustituir justamente la mano del ser humano. Dentro de esta interpretación 3, pues además también vamos a ver que este coeficiente de correlación de Pearson pues va a depender de cuánta variabilidad hay en el grupo, ¿no? Es decir, de cuánta es la desviación estándar que vamos a encontrar. Si se incluye un gran número de personas, pues entonces también vamos a tener que hay un coeficiente alto. Sin embargo, si solamente se emplean individuos que tienen un coeficiente intelectual o muy bajo o muy alto y se calcula esa correlación, entonces obviamente vamos a tener una correlación menor. Depende de qué tan nutrido esté esos datos que nosotros vamos a analizar. Por eso, además, en estadística, para poder hacer análisis estadísticos se considera que mínimo debe de ser una serie de 20 datos y menos de 20 datos ya no va a haber resultados estadísticos significativos, ¿no? Y obviamente mientras más grande sea el tamaño de datos que se pueden analizar, pues vamos a estarnos aproximando a coeficientes estadísticos que son más precisos o que son más exactos. Y bueno, esta es una conclusión clara, ¿no? Un grupo que es muy heterogéneo, además, que tiene muchos sesgos. Por eso es que antes de analizar este asunto de las correlaciones, analizamos también lo de asimetría y particularmente la kurtosis, ¿no? Porque la kurtosis, si es una serie muy aplanada,
pues vamos a tener muchos sesgos, ¿no? Nuestros datos como tal se van a estar repartiendo mucho en los datos extremos. Entonces, si se reparten mucho en los datos extremos, vamos a tener un grupo muy heterogéneo y entonces al momento de aplicar la correlación, pues va a tener mucho mayor grado de correlación que en un grupo que tiende a ser más homogéneo, que tiende a tener una forma de kurtosis, pues más cerca de la distribución normal. Ok, bueno, esto es lo mismo. Creo que ahí más bien lo dupliqué. Y mejor lo que vamos a hacer es hacer nuestro cálculo de nuestro índice de correlación. Vean, esta parte la puse porque me pareció muy claro, ¿no? Este es nuestro índice de correlación de Pearson y nos dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a calcular? Primero, la varianza de las variables X y Y, es decir, multiplicadas, y después la desviación estándar de cada una de ellas, de X y de Y. Para calcular desviación estándar, bueno, vamos a tener que hacer ciertos pasos. Lo primero es lo que ya teníamos nosotros puse la misma serie que estuvimos calculando no la clase pasada, la antepasada, ¿no? Que nos hablaba de altura y peso en kilogramos, porque ya teníamos además calculadas las sumatorias, ¿no? Y teníamos calculada nuestra media. Ah, pero no puse sí, esta es la media, estos datos de acá abajo, déjenme le pongo porque y no se me olvida. Ok. Vamos entonces a calcular esa desviación estándar, pero para calcularlo, si ustedes recuerdan, primero teníamos que sacar el cuadrado y una vez que ya tenemos el cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada para poder obtener mi desviación estándar, ¿no? Porque aquí lo que me sale es la varianza, necesito sacarle la raíz cuadrada para tener la desviación estándar. Entonces, vamos a calcularla aquí, saquen sus calculadoras para irlo haciendo rapidito. Ustedes van calculando esta de acá, la Y yo voy calculando la de X, ¿les parece? Sí, maestra. Entonces, nada más es este datito al cuadrado. Ahí es menos 23.81. ¿Sí? ¿Vale? Pero es la... sí. Es menos 23.8144. Pero ya sería positivo, porque justo como ya le estamos sacando cuadrado, menos por menos se convierte en más. ¿Sí es aquí o es esta de acá de X? No, sí es Y. ¿Sí? ¿Sí es esta? Ok, aquí va. Pero es 23.8144. 44, ok. Y la de abajo es 34.57. 44. Okay. La otra es 146. 146, ajá. .8944. Ok. La otra es la de Y 15.0544. Ajá. ¿Cuánto? 05 Ajá. ¿Así? 44. École.
La otra de 0.12 Ajá, es 0.0144. ajá, ok. La otra es de 34.57. Ajá, 44. ok. La otra es 141. Ajá, ay, ajá, Punto 1344. école. La otra es de 328.34. Ajá, ok. La de abajo es 4.4944. Ajá, ok. Ah, esta ya no, porque esta fue la sumatoria. Déjenme, acabo este, que ya me ganaron. Ay, no, ahí estoy calculando otra. Listo. Ok, entonces ahora sí vamos a calcular las sumatorias. Ustedes sumen este y yo sumo este. Acá también es positivo. Acá también y acá también. Ok. Ay, sí, gracias, porque ya. Gracias. Pero acá ya me salió. Creo que es de la Y Ajá. 728. ¿Cuánto, cuánto? 728. Ajá. 88. Ajá. 36. ¿Así? 66. Ah, 6, ok. Ajá. Listo. Oh, no, son 2 6 solamente. Ajá. ¿Así? Ok, va Sí. que va. Entonces nos falta este, ¿no? Vamos a multiplicar este dato por este dato. Váyanlo haciendo en lo que yo saco los... Ah, bueno, vamos a hacer así 1, 1 y 1, ¿no? ¿Quién está por ahí? ¿Sí traen todos calculadora? Sí. Entonces, Carlos el primero, Oscar el segundo, Miranda el tercero, Pamela el cuarto, yo el quinto, y luego volvemos a repetir el de abajo para que sea más rápido.
En el primero es 21.96. Ok. Los demás ya tienen por ahí su datito. Ya se durmieron, calcúlenle, calcúlenle. Maestra, ¿dijo multiplicar o restar? Multiplicar, porque si ve, ya tenemos este dato de x menos x barra, ese ya lo tenemos, es este. Entonces nada más hay que multiplicar este por este. El segundo, maestra, es 73.79. ¿Ok? 4. Falta un 4. 4. Ok. Ajá. El siguiente es 163.014. Ese es 33.174. El siguiente es menos 14.406. El otro es 6.534. El siguiente es 171.234. El otro es menos 7.526. Ahora sí lo sumamos todo.
Creo que es 448.312. ¿Alguien más si también lo está calculando? Nada más para corroborar. En eso estoy, espérame, maestra. Me dio lo mismo, maestra. Espérenme tantito porque van a licuar. Mientras hagan entonces esta operación ya con estos datos que tenemos, porque van a hacer ruido, entonces déjenme le apago tantito el ruido. Sí. Listo, chicos. Entonces, ahora sí. Este dato es así, ya no tenemos que calcularlo al cuadrado, ¿no? Entonces, nuestra ecuación va a quedar. Vamos a insertar una ecuación sencilla. Acá está. Donde mi R va a ser igual a este resultado que tengo aquí, 448.312 entre, me falta sacar la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de este? 559. Tiene que ser la raíz cuadrada de 559.77 Es multiplicado 23. 23.65. 23.65 y calcúlenme de una vez también esta raíz cuadrada. ¿La de Y? La de Y, sí, por favor.
La raíz de y es 26.99. 26.99, ok. Ahora sí, multiplicamos 23.65 por 26.99. Da 638.3135. ¿Así? Sí, Ok. Y ahora ya dividimos 448.312 entre 638.335. ¿No? Se me hace que ahí algo me salió raro. Vamos a ver. da 0.7023. Listo. Ahora sí, entonces mi coeficiente de correlación de Pearson sería de 0.7023. ¿Cómo interpreto este 0.7023? ¿Cómo es mi correlación que hay entre altura y peso? ¿Es directa o es inversa? Si no se acuerdan, miren, aquí tenemos los parámetros, ¿no? Nos dice, esta es una forma de interpretarlo, ¿no? Primero hay que identificar si es positiva o negativa. En el caso de la mía, que es 0.7023, estaríamos nosotros entre estas dos, ¿no? Entonces, por lo menos sabemos que tiene una dirección positiva. ¿Por qué? Porque el signo fue positivo. Si fuera negativo, pues entonces estaríamos en este rango, de este lado. Entonces es una relación positiva, es decir, hay una relación directa. Si uno aumenta, el otro aumenta. Después vemos cuál es el tamaño del efecto. Para identificar esto, qué tan fuerte es. Bueno, después tenemos que identificar la fuerza, ¿no? Es decir, qué tanta dispersión hay. Si mi serie tiende a ser así, así o así, ¿no? Si es más dispersa, pues vamos a tener estos. Si es completamente dispersa, pues simplemente vamos a encontrar que no hay correlación, ¿no? Pero pues la mía está más o menos entre estas dos, ¿no? De 0.7. Entonces, para interpretarlo, pues muchas veces se usa este criterio de Cohen, quien nos dice que si los valores se encuentran entre 1 y 0.3, vamos a hablar, entre 0.1 y 0.3, vamos a hablar de que tienen un efecto pequeño, ¿no? Van a estar más o menos así. Si están entre 0.3 y 0.5, hay un efecto medio, ¿no? Ya tiende a ser así, y mientras más alto, más así. Si es mayor a 0.5, este o este, pues hay un efecto mucho más grande, ¿no? Entonces, según este criterio de Cohen, pues obviamente mi correlación entre estos datos es positiva y además su fuerza tiene un efecto grande, ¿no? Hay otras formas también de evaluarlo. Por ejemplo, acá nos dice que si es entre 0 y 0.25 es débil. Si es entre 0.25 y 0.75 es intermedia la correlación. Si es entre 0.75 y 1, entonces hay una fuerte correlación. ¿Cuáles eran mis datos? 0.7023. Entonces, según estos criterios, como tal, mi correlación sería intermedia, ¿no? No es tan fuerte, es intermedia. Les dejé además en Edmodo un articulito para que lo lean, que justamente nos habla de que a veces existen algo que se llama las correlaciones espurias, ¿no? Que aparentemente hay relación. Este es un estudio interesante que se hizo, ¿no? Que, por ejemplo, nos ligaba en que a medida que aumentan los nidos de cigüeña en ciudades de países europeos, pues también se van incrementando los nacimientos, ¿no? Entonces, aquí podríamos, pues justamente justificar que los niños los traen las cigüeñas, ¿no? Porque es evidente, si incrementa el número de nidos de cigüeña, pues también se incrementa el número de niños en los países europeos. Entonces podemos decir, basado en este estudio científico, nos vamos a ir a París cuando quieran encargar un niño, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado
porque justamente este efecto que decíamos, puede haber una tercera causa que sea la que realmente genera esa correlación entre los datos, ¿no? Y bueno, y aquí les puse este que también me pareció muy cotorro, que dice, mi informe destaca el aumento de la delincuencia en los últimos años, y el mío, el aumento de personas que se dedican a la política. Y dice, qué coincidencia, ¿no? Aumenta la delincuencia, aumenta la política. Entonces, esa quién sabe si sea verdad o no, ¿no? Habría que hacerla. Pero en particular esto es muy, muy interesante. Y ahí en el articulito que les dejé, hablan de varias, ¿no? No nada más de esta, de los nidos, de cigüeña y los nacimientos, sino además de otras. Entonces, métanse a leerlo, está muy interesante porque justamente nos dice que no debemos de conformarnos con el dato estadístico, ¿no? Es decir, que nosotros debemos de analizar nuestras variables y tratar de identificar si hay una tercera que en realidad es la que genera esta correlación, ¿no? Y que muchas veces también esas correlaciones incluso pueden ser solo casualidad, no necesariamente tienen este comportamiento, ¿no? Y bueno, entonces hasta aquí quedaría este tema de correlación. Y como todavía están entregando, hasta la próxima semana les voy a dejar un ejercicio para que hagan esto también en otra hoja de Excel. Yo creo que vamos a juntar correlación y la próxima que es relación lineal, para que igual así en un archivito de 2 o 3 ejercicios apliquen estas fórmulas para hacer el cálculo de la correlación, y pues ya tienen aquí también la forma de cómo la van a interpretar esos resultados, ¿vale? Para que les sirva de guía. Y bueno, si ahorita no hay otra duda o pregunta, pues lo dejaríamos hasta aquí, chicos. Sí, maestra, está bien. Está bien, maestra. Sí, está sencillo, ¿no? Lo mismo que las otras cosas, pues es mucha talacha, ¿no? Tiene uno que estar haciendo el cálculo en cada una de las series y sacar sumatoria, sacar raíz cuadrada, pero si ven está sencillo, ¿no? También las operaciones están sencillas. Nada más hay que tener mucho cuidadito, fijarnos los signos, fijarnos al momento de sacar raíces cuadradas y eso, el número de decimales que usamos, pero en general no es complicado. ¿Listo? Sí, maestra. Va que va, chicos. Entonces, entreguen sus tareitas los que no han entregado, las reviso hasta mañana y el domingo, y nos vemos la próxima clase. Sí, maestra. Maestra. Bye. Bye. Gracias, Adiós. hasta luego.